Hola amigos, ¿cómo están? ¿Dispuestos ya a escuchar una palabra de vida que emane de aquí, de la Escritura, a nuestros corazones, para que así podamos crecer en la fe y en el conocimiento de Dios? ¿Qué les parece si examinamos un texto? Vamos a tomar de una carta que le escribió el apóstol Pablo, inspirado por supuesto por el Señor, al discípulo Tito. En la carta que él le escribe a Tito, que era un obispo en Creta, él estaba a cargo de la iglesia de aquella isla, entonces él le da unos consejos. Y dice allí en el capítulo 3, desde los versos 1 en adelante, lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La intención de Pablo, pese a que es un gobierno totalmente dictatorial, el de Roma, donde hay un emperador y hay, en fin, gobernadores, autoridades puestas en cada ciudad, la intención de Pablo es que los cristianos no sean peleadores, no sean desobedientes, no estén en contra de la autoridad, sino que den buen ejemplo. Que así como están sujetos a Dios, a Jesucristo, también lo estén a toda autoridad, porque dice él que la autoridad viene de Dios. La autoridad es un principio delegado de parte del Señor. Así es que le aconseja que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, a toda buena acción, ayudando a la gente, ayudando a la comunidad, participando, siendo personas decentes. Luego dice que a nadie difamen, que no hablen mal de su prójimo, que no mientan, que no sean murmuradores, que no haya chisme, ¿no es cierto? Que no difamen, que no destruyan la imagen de las personas. ¿Cuánta necesidad tenemos en estos tiempos de una palabra así, ¿no es cierto? De un consejo de ese calibre. Porque cuántas veces hasta nosotros podemos caer en hablar mal de nuestro prójimo. No comprenderlo a veces en sus actitudes, en sus acciones, en su manera de vivir, porque no todos vivimos de la misma forma, no todos tienen el mismo pensamiento, el mismo estilo de vida, los mismos principios. Entonces tenemos que ser tolerantes con las distintas maneras de vivir y no difamar. Que no sean pendencieros, peleadores, sino que busquen la paz. Sino amables, dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Qué bonito es esa virtud, ser manso, ser humilde, no ser tan así reactivo, ¿no es cierto?, a lo que se nos dice o a lo que hace alguna persona y de inmediato actuar en forma brusca. No, seamos mansos, seamos humildes, seamos capaces de agachar nuestra cerviz, de ser flexibles ante una palabra que a lo mejor de pronto no es la más adecuada, o una manifestación de alguien que quizás nos pueda ofender o nos pueda molestar o no parecer, pero ser humilde, ser realmente, como dice aquí, mansos, mansos con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así se recuerda a Pablo antes de su conversión. Y así muchas personas se han comportado, pero cuando conocen a Cristo cambian,
Por supuesto, no es un milagro de un día para otro, pero la persona va cambiando paulatinamente, va poniéndose más amorosa, más pacífica, más tolerante, más paciente. En fin, va transformándose su modo de actuar. Y esa transformación la produce, por supuesto, la enseñanza de la palabra que nos va transmitiendo un mensaje, unos valores, unos principios, ayudado por el Espíritu Santo que obra en nuestro interior. Va produciéndose una transformación desde el interior de la persona. Y ya no es alguien insensato, o sea, que no tiene sensatez, no es alguien rebelde, sino que va a ser una persona un poco más dócil a las situaciones con un jefe, con un gobernante, una familia, ¿no es cierto? Va a ser una persona más obediente, no va a ser un extraviado, un esclavo de concupiscencia, o sea, de su carne, de sus pasiones bajas, no. Y tampoco va a andar pensando siempre en los deleites, en el disfrute solamente de la vida, viviendo, dice, en malicia y envidia. La envidia es algo que no puede estar en nosotros. Tenemos que conformarnos y agradecer a Dios por lo que tenemos. Cada día agradecerle a Él y no envidiar lo que otros tienen, porque Dios bendice de distintas formas a cada ser humano. A usted le da una cualidad, una virtud, a mí me da otra. A usted le da un bien material, a mí me da otro. Y así Dios distribuye y Él es sabio y sabe dar a cada uno lo que corresponde. Dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo explico. Dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios? Para nosotros se manifestó en la cruz, porque vino el Hijo de Dios, Dios mismo se hizo hombre y dio su vida por nosotros. De tal manera nos amó que Él tomó nuestro lugar. Éramos nosotros los que merecíamos la cruz por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar malvada. Entonces merecíamos esa cruz, pero Dios se puso por nosotros allí en el madero y murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Entonces nosotros estamos profundamente agradecidos de Él, porque Él nos limpió de toda culpa con esa sangre preciosa. Y así se manifestó entonces la bondad de Dios, que no solamente es nuestro Creador, sino que también es nuestro Salvador. ¿De qué nos salvó? Nos salvó de la muerte espiritual eterna para poder tener la vida eterna ahora. Esa vida que va más allá de la muerte. Y su amor, dice, para con los hombres. Nos salvó no porque nosotros hubiésemos hecho cosas buenas, sino solamente porque nos quiso, porque tuvo misericordia, porque nos amó. Lo único que nosotros hicimos fue creer, nada más. La fe, e incluso esa fe también es un don que Él nos regaló. La fe es un don de Dios. Y la fe viene por el oír de todo esto, de la palabra de Dios. Por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración, Él nos lavó de todo pecado, nos limpió y nos regeneró, o sea, nos hizo nacer de nuevo. Es lo que le dice a Nicodemo, ¿no es cierto?, ese maestro de la ley, y le dice que él debe nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder experimentar el reino de Dios. Todos tenemos que nacer de nuevo. Una vez nacimos de nuestra madre, por supuesto.
ahí nacimos físicamente, pero espiritualmente tenemos que nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer del Espíritu. Esa es la regeneración, volver a generar, ¿no? Eso es regeneración, volver a vivir. Y por la renovación en el Espíritu Santo, o sea, se renueva nuestra vida. Es una vida nueva, se renueva en el Espíritu Santo. Vivimos por el Espíritu Santo una nueva vida, el cual, dice, derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Derramó su Espíritu Santo en nosotros, para que justificados por su gracia, o sea, hechos justos por su gracia, no que seamos justos, sino que Él nos justifica, nos hace aparecer como personas justas, nos justificó por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de un legado maravilloso que dejó Jesucristo. Él hizo un testamento, como lo hace, ¿no es cierto?, alguien cuando va a morir, hace un testamento. Y el testamento de Cristo es este, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la nueva alianza. Cristo hace este testamento y nosotros leemos este testamento, y cada vez que lo leemos descubrimos cosas nuevas, palabras de vida descubrimos para nosotros que nos dan esperanza, nos dan ánimo, nos dan fe y también nos llenan de gratitud para con nuestro Dios Padre, el Creador, Hijo, el Salvador, y Espíritu Santo, el Santificador. Que el Señor le bendiga. Espero que esta palabra le haya edificado su espíritu y le anime a continuar el camino de Cristo. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad aquí en Palabras de Vida.